Sandra Pascual. Un corazón herido cabalgando hacia el cambio. Créditos. Derecho de autor. Derechos de edición reservados. Derecho de autor Sandra Pascual. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento expreso de estos. Parte séptima. 2 años en Londres. En octubre de 1991 me fui a vivir a Londres con mi mujer en un intento de arreglar nuestro matrimonio. Me instalé en casa de sus padres, ya que Melinda vivía allí. Al llegar a Londres, yo no hablaba casi nada de inglés, así que lo primero que hice fue apuntarme en una academia para aprender el idioma. Curiosamente, asistiendo a las clases de inglés. Con los ejemplos que el profesor nos ponía en clase aprendí lo que era un adjetivo, un sustantivo, una preposición y todo lo que durante mi época escolar no había querido nunca aprender sobre el lenguaje. Al principio, para ir a comprar el pan o cualquier otra cosa, me preparaba las frases sobre papel el día anterior e intentaba memorizarlas. Así sabía lo que tenía que decir al entrar en la tienda. De todas formas, no tardé mucho en soltarme a hablar. Entre la academia, la familia, el escuchar inglés por la calle, en la televisión y en la radio, al cabo de un par de meses justos desde mi llegada me di cuenta que ya estaba pensando en inglés. En ese momento dejé la academia de inglés, ya que el idioma lo iba asimilando directamente y consideré que ya no me hacían falta más clases. España ya había entrado en la Comunidad Económica Europea. Pero el 1 de enero de 1992 fue cuando entraba en vigor el acuerdo para que los trabajadores españoles pudieran ir a trabajar libremente por cualquier país de la Comunidad Económica Europea, ahora llamada Unión Europea, o sea que no pude empezar a buscar trabajo en el Reino Unido hasta esa fecha. La tradición filipina es muy patriarcal, primero va el padre, después la madre, después los hijos, después las hijas y los maridos de las hijas van al final. Ese era el orden. Y yo era el último. La relación entre mi suegro y yo nunca fue buena, pero empeoró mucho a partir de un cierto día. Yo iba todas las tardes a la academia de inglés y no regresaba hasta la noche. Aquel día no había clases. Era fiesta en la academia. Yo no le dije nada a nadie y salí al mediodía de casa como siempre a la misma hora, pero me fui a dar una vuelta y regresé mucho antes de lo habitual. Al entrar en casa encontré a mi suegro en compañía de una señora que no era mi suegra y en situación comprometedora. Lo pillé con una amante y eso no me lo perdonó. Desde aquel día las cosas empeoraron mucho más entre los dos. A partir de entonces su objetivo era el de romper mi matrimonio y lograr que yo me fuera del país. Ya para las Navidades de 1991 mi mujer se había sacado el permiso de conducir y se había comprado un coche. Yo hacía un mes que había dejado la academia de inglés, así que al principio, para que ella se sintiera segura, yo la acompañaba al trabajo para que cogiera confianza y se soltara conduciendo. Luego el coche yo lo traía de vuelta y lo dejaba aparcado delante de casa y a la tarde la iba a recoger a la salida de su trabajo. Como el coche estaba libre, los miembros de la familia al principio me pedían que los acompañara a sus recados. Esto fue a más, pero yo no estaba dispuesto a convertirme en el chofer de la familia. Duró 20 días. Solucioné el asunto rápido. Le dije a mi mujer que el coche por las mañanas se lo quedara ella. Así se quedaba aparcado en el hospital, donde ella trabajaba. Y yo, aunque la acompañaba, volvía en autobús.
que yo hiciera esto, a mi suegro tampoco le gustó. En el Reino Unido se come muy mal. Pero a mí siempre me ha gustado comer bien. Así que desde que llegué allí cogí la costumbre de ir una vez por semana a comprar al mercado central de productos frescos y de mejor calidad de los que se vendían en las tiendas. Me tenía que levantar muy temprano, de madrugada. Solía ir acompañado o bien de mi mujer o bien de alguna otra persona de la familia. Íbamos al mercado del pescado. Billingsgate Market. Cerca del famoso rascacielos Canary Wharf, y allí comprábamos lotes de pescado fresco, calamares, mejillones, merluza, rape, cigalas, gambas y un largo etcétera, todo en cajas para después. De vuelta parábamos en el mercado de la carne y allí comprábamos carne y pollo de mucha mejor calidad que en las tiendas. Comprábamos por cantidad, ya que después la compra era a repartir entre varias familias filipinas, o sea que aún viviendo en Londres, nosotros comíamos comida mediterránea. Por ejemplo, hacíamos mariscadas y paellas a menudo. En enero me puse a buscar trabajo. Me presenté para un puesto de ayudante en una tienda, que era de una familia israelí. Les gusté mucho y prácticamente me daban ya el puesto. Quedamos que me llamarían para empezar a trabajar y les di el teléfono de casa de mis suegros. Fueron pasando días y días sin tener noticias. A mí me extrañaba que no me llamaran para empezar a trabajar cuando habían demostrado tanto interés por mí en la entrevista de trabajo. A la semana me cansé de esperar noticias y fui directamente a la tienda a preguntarle a los dueños. Ellos entonces me explicaron que el puesto ya estaba cogido. Me habían seleccionado primero a mí y me habían llamado a casa. Me explicaron que les había contestado al teléfono un señor y que le habían dejado el recado para que yo empezara a trabajar ya el lunes anterior. Ese señor evidentemente era mi suegro, que a mí no me avisó, porque ya instigaba en contra mía para que yo no saliera adelante en Londres. Quería deshacerse de mí. De esta manera perdí el que hubiera sido mi primer trabajo en Londres. Para poder vivir en Londres, yo disponía del dinero que había estado ahorrando en España mientras trabajaba, más el dinero de la venta de mi coche, y con eso cubría mis gastos personales. Mi mujer trabajaba y yo iba tirando de mis ahorros, pero seguía buscando trabajo. Llegué incluso a presentarme para un puesto en el McDonald's para limpiar los servicios. Un puesto que no me dieron, porque mi calificación era superior a la requerida para ese puesto. Mis 2 años en Londres tuve una vida pero que muy complicada. En Londres volví a tomar contacto con el ambiente transexual. Allí el tema transexual se vivía con más naturalidad que en España. Incluso había revistas especializadas que ofrecían anuncios de trabajos normales, pero eran única y exclusivamente para transexuales. Era una forma como otra, para ayudar y no discriminar a la comunidad transexual. Mirando estas revistas descubrí que en Londres existían casas privadas, donde se reunían transexuales que aún no habían hecho el cambio, para vestirse, maquillarse y tomar una copa por unas horas. Y, sin pensarlo, allí fui. Se pagaba un servicio de 4 horas, el cual incluía que te maquillaran, si es que no sabías, y el cambio de ropa. En el vestuario había ropa y zapatos de chica. Escogías la ropa que te gustaba y te vestías de mujer. Una vez dentro de la vivienda había sala de cine y bar. Podías tomar algo y charlar con las otras personas que se encontraban allí, que eran de tu misma condición. No había sexo.
Allí íbamos chicos con la misma tendencia, solo para poder vestirnos de mujer al margen del mundo exterior. Intenté contactar con otras transexuales a través de los anuncios de las revistas para encontrar amistades. Pensé en abrir un apartado de correos donde recibir la correspondencia, como en España, pero en Reino Unido funcionaba de otra manera. Había tiendas que aparte de su negocio te permitían usar su dirección para recibir el correo, pagando una cuota mensual. Fui a una de estas tiendas y contraté el servicio. Allí recibía mis cartas con mi nombre y un código. Así comencé a escribir a los anuncios de las revistas buscando amistades transexuales. Me contestó mucha gente, pero nada más hice amistad con 2 personas. Una era una transexual que solo se había operado los pechos y que se dedicaba a la prostitución, que vivía en Slough, una población relativamente cerca de Londres. La otra ya había hecho un cambio completo de sexo. Esta última vivía en Winchester, una población muy alejada de Londres, y yo solo podía visitarla muy de vez en cuando. Su medio de vida era vender películas de vídeo pornográficas. Ella iba a Francia a buscar las películas pornográficas, luego hacía copias y se las vendía poniendo anuncios en revistas eróticas. Como cogí mucha amistad con las 2, un día las presenté para que se conocieran. Uno de mis entretenimientos en Londres era ver las películas que daban a última hora por la noche en la televisión, porque había una cadena que ponía películas en versión original. Yo me grababa todas las películas españolas que echaban, por ejemplo, la película Carmen, que era de baile flamenco, la tenía grabada y me la conocía de cabo a rabo. Una noche pusieron en ese canal un reportaje sobre las transexuales en Tailandia. Yo no sabía nada de aquel país. Por las revistas eróticas sabía que en Brasil, en Río de Janeiro, había muchas transexuales y siempre había deseado ir allí de visita para conocer más acerca del tema. De repente, a través de este reportaje descubrí que existía otro país donde las transexuales podían hacer vida normal, y encima era un país donde se hablaba inglés, mientras que en Brasil para poder ir y desenvolverme tenía que aprender brasilero. Desde ese día empecé a pensar en viajar a Tailandia. Tan convencido estaba que acabaría yendo a Tailandia algún día, que esa misma semana fui a una librería y me compré un libro sobre Tailandia. Mi deseo de realizarme como transexual fue creciendo. Así que cuando llegó el segundo verano de mi estancia en Londres, tomé la decisión de marcharme a vivir a otro lugar y empezar una vida nueva, pero ya como chica, así que planeé mi desaparición. Como iba a Barcelona de vacaciones a ver a mi familia, les dije a todos que ese viaje lo haría en tren en vez de hacerlo en avión como siempre. Asimismo les dije que la ida para Barcelona la haría de un tirón, pero que la vuelta hacia Londres la haría escalonada, atravesando Francia con tiempo, parando aquí y allá porque quería recorrer el país. Así ganaba tiempo, un margen para que en Londres mi mujer no empezara a buscarme enseguida. Con la excusa de viajar por Francia, ni mis padres en Barcelona ni mi familia en Londres se iban a preocupar si tardaba en dar señales de vida, ya que no me esperaban de inmediato, porque tampoco sabían cuánto tiempo iba yo a estar de vacaciones por Francia. Y al viajar en tren, yo sabía que no quedaba registrado mi nombre y no me podrían buscar fácilmente, ni localizar, cuando se dieran cuenta de mi desaparición.
Mis planes eran ir a casa de mi amiga, la que vivía en Winchester, pero antes me quedaba unos días en casa de mi otra amiga que vivía en SLOUGH. Ya teníamos organizada hasta la operación de mis pechos para cuando yo llegara a su casa. Pero el destino no quiso. Ella sabía que yo iría a su casa, pero ni ella ni yo sabíamos exactamente qué día iba a llegar yo, ya que volvía en tren. No pude avisarla unos días antes, porque había perdido su número de teléfono. Llegué a su pueblo en fin de semana y fui directamente a su casa. Era media mañana y mi amiga no estaba en su domicilio. Pues a esperar tocaba. Pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas, así todo el día y mi amiga no aparecía. Cuando se me hizo de noche después de esperar tanto, pensé, ¿qué hago? Y en mi cabeza me resonaba. Cada vez que intento entrar en el mundo transexual, se me pone una barrera que me lo impide y ahora ha sido esto. Me desanimé mucho y al final ya muy tarde ya de noche decidí volver a Londres a casa de mi mujer. En Barcelona me había depilado el cuerpo entero ya que yo tenía mucho vello, o sea que aparecí en Londres sin vello. Lógicamente a mi mujer esto le sorprendió y tuve que darle una explicación. Le dije simplemente que en Barcelona me había dado por ahí y no di más explicaciones. Esto a mi mujer no le gustó nada. Días después fui a ver a mi amiga de SLOUGH y ella me explicó que justo ese fin de semana se había ido a visitar a mi otra amiga de Winchester y se quedó a dormir en su casa. Ya podía yo esperar. Fue una lástima que a mí no se me ocurriera aquel día llamar a casa de mi otra amiga, pero no se me ocurrió, simplemente porque vivían muy lejos una de la otra. A partir de ahí volví a dejar aparcado el tema transexual en mi vida, incluso me borré de la tienda donde recibía las cartas. Yo seguía buscando trabajo, pero no lo lograba. En casa continuaban los problemas con mi suegro. Yo tenía problemas de espalda desde hacía tiempo. Sabía que tenía una hernia discal y el clima de Londres no me ayudaba. Un día con las prisas de coger el autobús me dio un pinzamiento muy fuerte en la espalda que me invalidaba. Fue tan fuerte que no pude coger el autobús y me caí al suelo del dolor. Casi no podía caminar. Cuando llegué a casa y Melinda volvió del trabajo, me llevó al hospital, pero ahí no me dieron una solución. Eran las Navidades y tenía un billete para Barcelona, para pasar 4 días con mis padres. Recuerdo que en el aeropuerto me tuvieron que llevar en silla de ruedas hasta el avión, porque casi no podía caminar. En Barcelona me fui poniendo peor. Al volver a Londres a Melinda le habían hablado de una chica israelita que era quiromasajista y mi mujer me acompañó a verla. Recuerdo que para subir por la escalera, era un primer piso, la quiromasajista tuvo que bajar a ayudarme, me tenían que sujetar entre las dos porque yo solo no podía subir la escalera. Cuando terminé la sesión de quiromasaje ya pude bajar yo solo la escalera, y solo me quedaba una sombra de dolor en la espalda. ¡Una maravilla! Me liberó el nervio con un ejercicio que me hizo, muy rápida y fácilmente. Aún y así tuve que repetir 2 o 3 veces más las sesiones de quiromasaje. Aunque mis problemas de espalda no acabaron ahí, en Londres solo tuve un aviso, lo más fuerte aún estaba por llegar. La relación con Melinda era cada vez más complicada y la relación con mi suegro iba cada día a peor. Yo seguía sin encontrar un trabajo y ya se me terminaban los pocos ahorros que tenía.
Así que llegó un momento, en el que tomé la decisión de dejarlo todo, marcharme de Londres y volver para Barcelona, porque allí las cosas no me estaban funcionando. Con la excusa de mi espalda, como quería que me vieran los médicos en Barcelona, aproveché para irme definitivamente de Londres. De vuelta en Barcelona. Cuando volví de Londres, enseguida encontré un trabajo en una empresa de seguridad donde mi cometido era el de hacer la revisión anual y el mantenimiento de sus alarmas. Al principio me asignaron los clientes de viviendas particulares. Un día antes de ir a visitar los clientes, me organizaba la ruta. Lo primero que hacía era llamar por teléfono a los clientes para avisarles de que iba a pasar por su domicilio. Al principio, como yo no tenía coche, utilizaba el transporte público, metro, autobús o tren para llegar a los domicilios de los clientes. Más adelante me propusieron que me ocupara también de las alarmas de empresas en polígonos industriales. Para lo cual necesitaba ya un vehículo, porque debía llevar conmigo una escalera grande y herramientas más pesadas. Hablé con mi madre y ella me prestó su coche. Cuando ya habían pasado unos meses, una mañana recibí una llamada de teléfono de Melinda, diciéndome para mi sorpresa, que quería tener un hijo mío. Yo me quedé helado, y mi respuesta fue un no. Contundente. ¿Cómo que quieres un hijo mío? Si tú y yo ya estamos separados. No es plan que me pidas que yo te haga un hijo, cuando nuestro matrimonio está ya terminado. Aún no habíamos firmado el divorcio, ella seguía en Londres y yo en Barcelona. Y le añadí: si quieres tener un hijo, lo que tienes que hacer es buscarte un novio, una pareja que te quiera y tenéis el hijo juntos. Melinda me insistió. Ya, pero yo quiero tener un hijo legal. Y recalcó la palabra legal. Ella, al ser filipina y muy católica, consideraba que un hijo de un segundo matrimonio estaba mal visto. Para ellos, tener un hijo fuera del matrimonio es que en la vida no te ha ido bien. Por una cuestión cultural, tiene que ser el hijo del primer matrimonio. Yo di por terminada la conversación. Negándome, por supuesto, pero Melinda no se dio por vencida y siguió llamándome para insistirme e intentar convencerme de tener su hijo conmigo, y tanto fue su insistencia que al final cedí y le dije: en verano vendré a Londres unos cuantos días. Te concederé una noche nada más. Solo voy a hacer el sexo contigo una única vez y nunca habrá una siguiente vez, así que elige el día que creas que es el mejor. Y a partir de ahí, olvidaremos este asunto. En verano fui a Londres. Y con su coche nos fuimos a recorrer Escocia. Recuerdo que llegamos a un pueblo llamado Ingleton, situado en el distrito de North Yorkshire, y allí fue donde ella me dijo: esta noche duerme conmigo. Esa fue la noche que ella escogió, e hicimos el sexo, que no el amor, una única vez. Acerté la diana. Al regresar a Londres, Melinda estaba embarazada. Ahí acababa nuestro acuerdo, así que yo regresé para Barcelona. Continué con mi vida normal, pero claro, de vez en cuando me rondaba por la cabeza que iba a tener un hijo y me preguntaba: ¿cómo será mi hijo? ¿Cómo lo educarán? La conciencia me hablaba por dentro y empecé a desear ser el padre de mi hijo. Cuando faltaban 3 meses para el parto, decidí plegar de mi trabajo en Barcelona y marcharme para Londres. Yo iba con la intención de hacer de padre, pero me encontré que Melinda y su familia ya habían decidido de antemano que los que iban a hacer de padres eran sus abuelos.
Lo primero que hice al llegar a Londres fue buscar trabajo. Me presenté a unas oposiciones para el servicio de correos británico y pasé todas las pruebas y me aprobaron. En los papeles que yo presenté, puse que había estado trabajando en la empresa de seguridad de alarmas. El servicio británico de correos quiso comprobar mis datos y escribió a esta empresa para confirmar si eso era cierto y había trabajado realmente para ellos. Del por qué me enteraría más adelante. Lo que sí supe es que la empresa no respondió y al no recibir ninguna respuesta, el servicio británico de correos estimó que yo les había mentido, por lo cual no me admitieron, así que perdí la oportunidad de un buen trabajo. Al poco tuve una oportunidad extraordinaria para entrar a trabajar en un hospital. Me ofrecían el puesto de jefe de mantenimiento. El sueldo era muy bueno y me daban coche de empresa. A mi mujer le faltaba un mes para dar a luz. Me dieron el puesto de trabajo en viernes para empezar el lunes. Cuando llegué a casa de Melinda y comenté la noticia, comenzó mi calvario, porque no querían que yo trabajara y todos y cada uno de los miembros de la familia me machacaron a broncas. ¿Que por qué tienes que trabajar? Que tú tienes la obligación de estar junto a tu mujer y no dejarla sola precisamente ahora que va a dar a luz. Que ella te necesita a su lado. Ese fin de semana fue infernal para mí. Todos de acuerdo y en contra de que yo trabajara. El lunes por la mañana tuve que llamar al hospital y renunciar al puesto. Les dije que me había surgido un problema familiar. Pero a Melinda le dije que me quedaría allí con ella solo hasta que el niño fuera bautizado, pero que al día siguiente del bautizo me iría para no volver jamás. Y así sucedió. El niño nació sano en Londres el 3 de mayo de 1994. El mismo día del nacimiento aumentaron mis problemas con la familia de Melinda en el mismo hospital. Después del parto, que fue muy largo, yo me fui para casa solo para ducharme y cambiarme de ropa. Al volver de nuevo al hospital, mi hijo ya no estaba. Yo sabía que iban a cambiar a la madre a una habitación, pero no aparecía el apellido del niño en la pizarra. Debía salir por el apellido del padre, pero mi apellido no estaba en la lista. Tuve que preguntar en recepción hasta que se aclaró el lío. Alguien lo había registrado con el apellido de mi suegro. Nunca dije que fuera él, pero una vez ya corregido el error y ya de vuelta en casa, los días siguientes me dediqué a formalizar sus papeles en el Consulado de España y en el Registro Civil Británico. Saqué su pasaporte español, y también el británico. Con el español no tuve problema ya que lo hice en el mismo consulado, pero para el británico las cosas eran más complicadas, ya que se solicitaba por correo. Fui a una oficina de correos a buscar los impresos y allí mismo pregunté cómo los debía de cumplimentar. Una vez en casa, al rellenarlos no tenía muy claro cuál era el orden de los apellidos, ya que en el Reino Unido el apellido paterno va al final. Se me ocurrió preguntárselo a mi suegro y él me dijo cómo lo tenía que poner. La sorpresa estaba por llegar. Como yo ya estaba escarmentado por el episodio del hospital, sencillamente no me creí del todo su respuesta, así que antes de mandar los documentos por correo, fui en persona hasta la oficina de pasaportes que estaba a las afueras de Londres. Allí me dijeron exactamente cómo tenía que rellenar la solicitud para que los apellidos aparecieran en el orden correcto y no era como mi suegro me había dicho. Así confirmé para mí lo que yo ya sospechaba de él, lo que mi suegro había intentado.
Callé y no dije nada. Al mes justo llegó el cartero con el pasaporte de mi hijo. Nada más llegar, llamé a mi suegro y en voz alta, dije: «Ya tengo el pasaporte del Josh». Mi suegro vino sonriente y con cara de felicidad. Abrí el sobre delante de él. Saqué el pasaporte, lo miré y después se lo di a él para que lo mirara. Mi suegro cogió el pasaporte todo sonriente, lo leyó y nada más leerlo, lo tiró al suelo. Su acto fue reflejo y muy rápido. Se le transformó la cara. No me hizo falta decir una sola palabra. Sencillamente él había perdido. Su plan para que mi hijo llevara su apellido y perdiera el mío le había salido mal. Al cabo de 3 meses llegó el bautizo de mi hijo. Le llamamos Josué Alexander. El segundo nombre de Alexander lo elegí yo, ya que era el que más se parecía. Mi nombre, no el de José, sino el de Sandra. Yo estuve presente en el bautizo e Inma también, en mi corazón. En esos momentos no pude evitar pensar que mi hijo debió haber sido nuestro hijo, de Inma y mío. En todos los momentos importantes clave de mi vida el recuerdo de Inma brota espontáneamente en mi corazón y ella se apodera de mis pensamientos como si ella también estuviera allí conmigo. Lo bautizamos por la mañana, por la tarde asistí a la celebración, pero a la mañana siguiente yo cumplí mi promesa y cogí el primer vuelo de vuelta a Barcelona. Al poco de llegar a Barcelona, me aparecieron de nuevo los problemas de espalda, pero mucho más graves. Un día duchándome, me dio un pinzamiento tan fuerte, que de golpe se me paralizó medio cuerpo desde el pecho hasta los pies y caí a plomo al suelo. Chillando, sin ropa, el agua me caía encima del cuerpo y de la cara y yo sin poderme mover. Mi madre me oyó y vino enseguida a sacarme de la ducha. Me secó como pudo y me llevó arrastrando hasta mi habitación. Me acostó en mi cama. Yo tenía más vergüenza que otra cosa, porque estaba desnudo. Me quedé paralizado de medio cuerpo al menos durante 2 semanas. Cuando rebajó el dolor ya empecé a poder moverme un poco, pero durante los 3 primeros meses no era capaz de salir de casa. Mis padres me acompañaron a varios médicos. Así averigüé que tenía 3 hernias discales. Hubo un médico que nos habló de operarme. El riesgo era muy alto, cara o cruz, 50% podía salir bien, 50% podía salir mal, pero si salía mal, significaba parálisis y cama de por vida. Decidí no operarme y ver si con medicamentos se me arreglaba, aunque me doliera. Poco a poco el dolor fue rebajando. Tardé unos 6 meses en atreverme a salir de casa solo, pero con mucho cuidado porque cualquier movimiento inesperado podía hacerme caer. Nada más toser hacía que el nervio se me tensara y el dolor era tan fuerte que me caía. Aprendí a agacharme al toser, para evitar la caída. Y así poco a poco fui acostumbrándome a convivir con mis hernias discales. Ya llevaba ya más de medio año sin trabajar y en cuanto me sentí con fuerzas, volví a mi antiguo puesto de trabajo en la empresa de las alarmas. Fue entonces cuando averigüé lo que había sucedido con el servicio británico de correos. El propio jefe me explicó que habían recibido una carta de ellos pidiendo referencias mías. Pero la empresa no había respondido, ya que mis contratos nunca habían sido legales y no quisieron poner nada por escrito para no pillarse los dedos. Entonces acabé de entender por qué me rechazaron en aquel puesto de trabajo, aún habiendo pasado todas las pruebas.
Cuando llegó el verano del año 1995, pedí unos cuantos días extra de vacaciones y me fui 47 días a Tailandia. Fue mi primer viaje a Tailandia, una experiencia preciosa que relataré en el próximo capítulo. A la vuelta de mi viaje perdí el puesto de trabajo en la empresa de las alarmas, porque se lo dieron a un pariente del jefe de la empresa, así sin más. Así que empecé de nuevo a buscar trabajo. Encontré un trabajo para hacer revisiones de gas butano. Cambiábamos los reguladores que se acoplan a las botellas de butano a un precio inferior que el de la propia casa butano original. Nos pagaban 1000 pesetas al día y luego una comisión por cada una de los reguladores vendidos. Todo fue bien hasta que llegó un jefe que venía de Madrid y se trajo a un empleado con él. El jefe quería que trabajáramos igual que se trabajaba en Madrid. Nos dijo que teníamos que vender mínimo 2 o 3 cajas de reguladores al día por obligación y que no podíamos marcharnos a casa hasta que las hubiéramos vendido. Porque así lo hacían ellos en Madrid. Mientras que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar solo unas horas por las mañanas y vendíamos una media caja al día. Cada caja tenía 24 unidades. Al día siguiente los 4 empleados que éramos, menos el de Madrid, como no estábamos de acuerdo con las nuevas directrices y aparte cobrábamos a comisión, hicimos boicot. Al salir por la mañana, nos sentamos en un bar y pasamos la mañana allí, tomándonos unas cervezas. Al final del día volvimos a la empresa y habíamos vendido 0 y así expresamos nuestro descontento por las nuevas normas. Al día siguiente nos echaron. Cuando llegamos por la mañana, el jefe nos dijo: «Iros para casa. Ya no hace falta que vengáis más a trabajar. No os vamos a pagar la mensualidad». De los 4 empleados que éramos, únicamente uno volvió por la tarde a pedir perdón, echándonos la culpa a los demás de que le habíamos convencido, lo cual era mentira. La empresa aquí se encontró conmigo. A mí no me ha gustado nunca que me chulin, así que me fui a magistratura, expliqué el caso y comencé los trámites para demandar a la empresa. Hice los escritos a máquina que me pedían en medidas oficiales y firmados por los 3 empleados. Cuando los presenté, me dijeron que debía poner las cantidades exactas que nos adeudaban. Yo había puesto solo que nos debían dinero. Me tocó volver a casa y rehacerlo todo, volver a firmar los 3 y volver de nuevo a magistratura a presentar la demanda, todo en un mismo día. Al día siguiente ya nos estaba llamando la empresa para que fuéramos a cobrar. En la empresa nos hicieron pasar de uno en uno y a mí me dejaron para el final. Como ellos suponían que yo había sido el instigador de todo, se me encararon y me dijeron: «A ti no te vamos a pagar». A lo cual yo les contesté: «¿Estáis seguros de que no me vais a pagar? Pues continuaré con la demanda y os va a salir más caro». Entonces cambiaron de actitud y decidieron pagarme. Me dieron el cheque, pero me dijeron: «Ya que te pagamos, tú a cambio retiras la demanda». Yo les contesté: «Si este cheque es válido y me lo pagan en el banco, yo retiro la demanda». Al día siguiente fui al banco y pude cobrar el cheque, o sea que hice lo acordado. Volví a buscar trabajo de nuevo, pero al principio no encontraba nada. Un día en La Vanguardia, vi un anuncio de la empresa Betterware, prima hermana de la Tupperware. Las dos vendían lo mismo, los Tupperwares. Se trataba de vender sus productos de puerta en puerta.
A mí eso de tener que vender nunca me ha gustado, y me fui de la entrevista pensando en no coger el trabajo. Pero esa misma noche en mi cama me hice una sola pregunta. ¿Verdad que las personas que trabajan en tiendas también viven en casas? La respuesta era muy fácil, sí, o sea que podía encontrar entre ellos a los clientes para los Tupperware. Había encontrado la gallina de los huevos de oro, porque había encontrado lo que a mí me gustaba. Vender sin vender. Al día siguiente por la mañana fui y les dije que sí, que me interesaba el trabajo. Cogí 50 catálogos y los repartí en 50 tiendas, empezando por la calle donde yo vivía y por orden. Tardé como 20 minutos en distribuirlos. Al entrar en cada tienda, les decía a todos que les dejaba el catálogo para que lo vieran y que al día siguiente pasaría a recogerlo. Así hice y al día siguiente recogí los catálogos y sorpresa para mí ya tenía unos cuantos pedidos. Y tal como los recogí los volví a repartir en las siguientes 50 tiendas. Creé un sistema nuevo de ventas que no se le había ocurrido antes a nadie, y en el primer mes era ya el primer vendedor de España y me posicioné en el primer puesto del ranking de ventas y me pusieron en la revista de la empresa. Gané mucho y a los 3 meses me fui de nuevo un mes más de vacaciones a Tailandia. A la vuelta de mi segundo viaje a Tailandia, continué en Betterware los siguientes 3 meses. Betterware era una empresa multinivel. Yo ganaba un 20% sobre las ventas, la persona que estaba sobre mí ganaba un 16% y así hacia arriba hasta completar la parte correspondiente a comisiones. Como yo era el vendedor número 1 de España, quería ganar más. Así que fui a hablar con el jefe de zona de Barcelona y se lo planteé. Me dijo que por las normas de la empresa eso no era posible. Yo le contesté que era fácil. Si a la persona que estaba por encima de mí en vez de darle el 16%, se le daba un 8% y que el otro 8% me lo dieran a mí, ya que esa persona solo trabajaba un día a la semana entregando y recogiendo pedidos. Le dije textualmente. No es lo mismo ganar un 8% sobre 100.000 que son 8.000 que no un 0% sobre 100.000 que es 0, insinuando que si yo me iba no ganarían nada. El jefe de zona me dijo que no me pusiera así, que ya se lo estudiarían. Y al poco me llegó la respuesta. Me contestó que no aceptaba mi proposición y entonces yo decidí marcharme y dejar de trabajar para ellos ese mismo día. En Tailandia en ese segundo viaje, mi amigo Min, que era el guarda de seguridad del hotel donde yo me solía alojar, me había dado la idea de comprar género en Tailandia y venderlo en Barcelona como muchos extranjeros hacían y así podría ir más a menudo allí. Como yo tuve la iniciativa de crear un nuevo sistema de ventas, aproveché para ofrecer a mis clientes, dada la circunstancia que todos eran comercios, los nuevos productos que yo podría traer de Tailandia. Así que fui a verles y les pregunté directamente si iban a estar interesados en comprar ese tipo de género. Muchos me dijeron que sí. Y comencé a viajar a Tailandia. No solo por placer, sino por negocio y mucho más frecuentemente, pero esto ya queda para el próximo capítulo, ya que es cuando empieza mi andadura por Tailandia y el sudeste asiático.